伝えに来たよ。傷はただろって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな、涙の空をあの痛みが君のことを守ってくれた。その痛みがいつも君を守ってるんだ。Capítulo 1. Su Majestad, gritó Eisuke mientras caminaba dentro de la sala del trono dentro del palacio del rey. La sala del trono era la misma que la del palacio de cristal. La única diferencia era que esta tenía algunas luces encendidas, a diferencia de la otra que no tenía luces. Al entrar en el vestíbulo, vio al emperador sentado cómodamente en su trono, con la cabeza apoyada en la mano derecha, mientras que el único ojo visible, su izquierda, miraba fijamente el espacio vacío entre ellos. El hombre siempre fue así para la mayoría de las veces del día. Realmente no se ocupó de mucho, a pesar de tomar un papel activo como el emperador del gran reino imperial. Guren todavía hizo gran parte del trabajo como primer ministro del reino, y Nagato, quien era el comandante de todas las fuerzas dentro del reino y un líder de la región de la lluvia, no solo el Amegakure. Una vez que Nagato recibió el Rinnegan, no había perdido tiempo en asegurarse el control de cada ciudad dentro del país de la lluvia, y eliminó a los daimyo del país. En última instancia, eso lo hizo gobernante del país de la lluvia. Por supuesto, lo había hecho bajo las órdenes de Naruto ya que el emperador había hecho lo mismo con este país, mientras que todavía se llamaba el País de los Sonidos, un nombre que se le dio después de que fuera capturado por la serpiente manipuladora muerta, Orochimaru. El reino solo se expandió ya que la lluvia era parte de él, más aún, el reino se convirtió en la nación más poblada en los últimos 2 años, sin embargo, el emperador aún tenía tiempo para pasar la mayor parte del tiempo como este. Sin embargo, Eisuke no tuvo ningún problema con eso. Para alguien que había instalado tal dinastía y cuyo único nombre llevaba el imperio a lo que era, merecía tratar asuntos triviales. ¿Por qué el emperador debe lidiar con las cosas pequeñas cuando pueden hacer todo en su lugar? ¿Qué me has traído, Eisuke? La voz calmada de Naruto cuestionó al hombre que ahora estaba sobre una rodilla mientras un shinobi atado yacía sobre su lado derecho. El ojo del emperador solo miraba al shinobi en lugar de a su subordinado. ¿Otro que intenta infiltrarse en la capital? Respondió Eisuke, mirando al hombre, Kiba, que estaba luchando por liberarse de sus cadenas. No fue la primera vez que los Jonin de Konoha intentaron infiltrarse en el reino para asesinar al emperador. La capital había crecido tanto que ahora se había vuelto mucho más grande que cualquier otra aldea. Las paredes que habían sido construidas por Naruto ahora se denominaban muro interior. Más edificios se habían construido rápidamente fuera de esa pared justo después de la destrucción de Konoha. Por supuesto, con una gran población, no era fácil mantener todo apretado como solían hacerlo. Era posible que los espías entraran en la aldea, pero extremadamente difícil de penetrar a través de la pared interna, que albergaba a todas las figuras importantes dentro del imperio. No fue para decir que nadie fue capaz de atravesar la pared interior. De vez en cuando, uno logró entrar, ya que eran miles de personas que entraban y salían por las 5 puertas de la pared interior. En los casos en que uno logró entrar, tuvieron que lidiar con esta situación amable. No fue muy lejos, pero con cada intento, se acerca un poco más. Continuó Eisuke, mientras mantenía sus ojos en el límite de Jonin. Este no es el único que intenta quitarte la vida, Majestad. Los incidentes han estado ocurriendo recientemente, donde los asesinatos se han vuelto valientes en su intento de quitarle la vida a Naruto. Eran de todas partes las naciones elementales. El poder del reino imperial de la Roth se estaba volviendo grande. No, fue simplemente genial. A pesar de que no estaban ganando ninguna batalla en los últimos años, ninguna aldea podía desafiarlos por sí misma, y Naruto ni siquiera tuvo que participar en la lucha por la derrota de los enemigos. Quizás lo que les dio confianza a estas personas fue el hecho de que surgió un rumor hace 9 meses. El rumor era que el emperador ya no era piadoso y se había vuelto normal, vencible. Lo que podría haber incitado el rumor podría ser que el Palacio del Cielo había desaparecido durante ese tiempo. A pesar de que a la gente del reino se le había dicho que mientras existiera esa cosa, ningún enemigo les haría daño, no vacilaron en la fe en su rey. Nadie arrojó ninguna duda sobre el poder de Naruto, sin embargo, los enemigos empezaron a dudar. Por supuesto, Naruto solo patrocinó estos pensamientos ridículos al no tomar medidas contra las aldeas necias que enviaban asesinos tras él.
Kumo y Wagakure fueron participantes activos en todo este lío, y no parecían que iban a parar hasta que mataron a Naruto. Konoha ha estado extrañamente tranquilo en el asunto, ya que se ha centrado en la reconstrucción y la acumulación de su fuerza, al menos eso es lo que decían los rumores. Ya veo, dijo simplemente Naruto. No le molestó en absoluto la amenaza a su vida. Si bien pudo haberse retirado un poco con su complejo divino, todavía no creía que alguien en este mundo pudiera derrotarlo. Puede que ya no sea el sabio omnipresente, pero aún era poderoso. Eisuke frunció el ceño. Siempre fue la misma respuesta que dio el emperador cada vez que venía con un asunto ante él. Si bien el emperador puede no estar preocupado, lo molestó y se empeñó en hacer una declaración a las otras naciones. Su Majestad no debe permitir que tales cosas se deslicen sin castigo, dijo el hombre a cargo de la seguridad de la capital, con un poco de fuerza para dejar pasar el mensaje. ¿Crees? Eisuke no sabía si el hombre estaba siendo sarcástico o retórico. Ciertamente hubo momentos en que él era así, pero uno nunca podría saberlo. Solo esa mujer rubia era la única que parecía tenerlo todo el tiempo. Probablemente ella podría incluso adivinar en qué estaba pensando ahora. Tal vez si llamaba a la emperatriz, cedería y le permitiría tomar medidas extremas. Esa mujer era bastante persuasiva, entonces, de nuevo, el emperador podría ser una montaña inamovible cuando quisiera serlo. Desatado. Quiero escuchar lo que tiene que decirle al emperador. Ya que las 3 últimas veces que Jonin hizo tales intentos, nunca se molestó en hablar con él, ni siquiera en perder su tiempo, siempre le ordenó a Eisuke que echara a Kiba de las fronteras del país. Eisuke consideró algunas cosas por unos momentos antes de ceder. Lo que sí sabía era que Naruto no lo estaba solicitando. Aunque en algunas ocasiones el fácil emperador le permitió a él, Guren, Nagato y Konan, especialmente a Karin, escaparse con algunas cosas, hubo algunas veces en que no les sonrió, y fue cuando estaba sentado en ese trono como desees. Eika. Una vez que Kiba fue liberado, se quedó quieto por unos momentos. Miró a Naruto con tantas ganas de odio que incluso sorprendió al emperador. Oh, Dios mío, comenzó Naruto, con una expresión divertida en su rostro, pero su postura no cambió. Ese tipo de mirada me trae recuerdos, ciertamente me recuerda a la aldea que enterré. Kiba gruñó. Mira su cara de mierda, diciéndolo tan casualmente como si no hubiera destruido su casa, pensó Inuzuka con amargura. Fue un insulto para él, para Naruto, hablar de lo que le hizo a su antiguo hogar con tanta indiferencia, sin ningún tipo de remordimiento por sus acciones, que realmente lo enfureció hasta el final. Maldito bastardo. Te mataré si es lo último que hago. Antes de que pudiera moverse, la katana de Eisuke se deslizó por su espalda antes de que regresara a su funda. Kiba se tambaleó un poco hacia adelante, haciendo una mueca de dolor al sentir el dolor en su espalda. No te permitiré hablar con su majestad de esa manera. Eisuke ladró en un tono que amenazaba con cortar a Konoha Jonin si decía algo así otra vez. Gruñó Kiba, entornando el ojo ante el arrogante pinchazo detrás de él por un momento. Miró de nuevo a Naruto, cuya divertida fachada ahora era un recuerdo lejano. Quitándose el dolor, corrió hacia el emperador, que no se movió ni una pulgada. Pero no se le permitió llegar a ninguna parte mientras Eisuke lo jalaba por su hombro derecho y lo retorcía. Él siguió esto por una rodilla hasta la tripa. Una vez que Jonin se dobló un poco mientras aferraba su dolorido estómago, Eisuke agarró a Kiba por la parte posterior de su cabeza y lo golpeó por el suelo junto a su cara antes de pasar por encima de él. Eika, permíteme ejecutar a este tonto. Ese sería el mejor curso de acción, dijo Naruto, pareciendo pensativo. Eisuke sabía que no estaba pensando exactamente en nada. Él simplemente le dio esa mirada para darle a usted la ilusión de que estaba pensando en su solicitud, pero la respuesta no sería lo que desea. Envíalo al hoyo ya que parece que no quiere hablar. Libérelo después de un mes, si esto vuelve a suceder, no venga a mí, haga lo que le plazca. Pero eso no significaba que la respuesta no fuera satisfactoria. Sabía lo suficientemente bien cuando Naruto dijo que podía hacer lo que quería, era como había dicho, no iba a cambiar de opinión. Eisuke lo sabía muy bien que a menos que algo sucediera, Kiba regresaría y esta vez lo ejecutaría. Por supuesto, no hicieron nada como las expectativas del público, ya que no hicieron nada más que influir en la violencia, que era algo que Naruto no quería. Guren, sin embargo, todavía desaprueba la idea. Si ella fuera la que los hacía, probablemente lo mutilaría con su cristal frente a todos los que quisieran mirar, mientras su expresión se volvía sádica.
La mirada era algo que Eisuke solo había visto una vez de esa mujer, y esa vez, se volvió un poco temeroso de ella. Esa mirada no estaba feliz por su columna vertebral, y con todo el entrenamiento que Naruto le hizo hacer durante los primeros 6 meses de su vida como un rey activo, se había vuelto realmente poderosa. Me encargaré de eso, dijo Eisuke, y recogió a Kiba, pero antes de que pudiera irse, la mujer antes mencionada entró en el pasillo. Eisuke no pudo evitar mirarla. Estaba embarazada de 5, 6 meses. Lo que tenía a los muchachos en el cuartel general haciendo apuestas era quién era el padre de su hijo. Era un secreto que se había convertido en un misterio para todos sobre quién era el padre. Se hicieron apuestas a 3 posibles sospechosos que pasaron mucho tiempo con ella antes de que se hiciera evidente que estaba embarazada. Pero Guren no le estaba diciendo nada a nadie, y ella hizo bien en ocultar la identidad del hombre que la golpeó. Algunos incluso entendieron la idea de que ella estaba llevando a la hija del emperador, pero nadie podía probarlo, y como el emperador no mostraba afecto por ninguna mujer, era un caso difícil de hacer y nadie lo decía en voz alta por temor a ser derretido por la emperatriz. Tal rumor era una blasfemia en los oídos de la emperatriz. Sin embargo, Eisuke no creía tal rumor. Había buscado en la vida de Guren y había encontrado a 2 hombres que eran los sospechosos más probables. Incluso se había reído cuando se enteró. De todos sus hombres, nadie más que él conocía mejor a Naruto, y él sabría si algo había sucedido entre él y Guren. Además, escuchó a la emperatriz quejándose de Naruto. El asunto era que ella tenía que violarlo prácticamente para que hicieran el amor. Las mujeres desnudas podían ser lanzadas hacia él, y él ni siquiera reaccionaría. ¿Cómo podría un hombre así participar en un acto sexual con otra mujer que no sea su esposa? Además, si hubiera algo de verdad en ello, la emperatriz ya estaría embarazada. El hijo mayor de Naruto se convertiría en el rey del imperio y una mujer como ella no permitiría que otra mujer cargara al hijo de su hombre. Si no fuera por la rápida intervención de su majestad, Samui ya estaría muerta. La mujer era muy posesiva cuando se trataba del rey y no le gustaba cuando se le ocultaban las cosas. Lo que él creería es que había algo entre el emperador y esa mujer. Él la favorecía más que nadie y pasaba más tiempo con ella que con su propia esposa. Quizás un factor que lo hizo así fue el hecho de que la mujer fue exiliada de su aldea una vez que se descubrió que ella era la amiga de su majestad. No perdonaba, y si no fuera por Yujito, él probablemente habría elegido que ella fuera ejecutada. Bueno, el emperador no hubiera permitido que eso sucediera. ¿Hay algo en tu mente?, preguntó Guren, mirando a Eisuke con una mirada dura en su rostro. No le gustaba nada la mirada en su rostro, y ella le había dicho repetidamente que dejara de meterle la nariz a las cosas que no le preocupaban. No, respondió Eisuke rápidamente. Nadie realmente quería molestar a una mujer embarazada y sádica, algo así sería invitar a las cadenas del infierno. Bien, dijo Guren. ¿Qué está haciendo él aquí? Lo habitual, respondió Eisuke. Tengo que tirarlo al pozo. Emperador, primer ministro, disculpe, se fue con ráfagas de vientos después de que esas palabras salieron de su boca. Guren dio varios pasos hacia Naruto antes de detenerse a una distancia segura. ¿Esta es la primera vez que lo estás castigando? ¿Qué cambió? El emperador simplemente le dirigió una mirada en blanco, diciéndole que no iba a responder. Su pregunta. Guren suspiró y volvió a hablar. Voy a tomarme un tiempo libre hasta que dé a luz. Mi médico lo recomendó porque mi trabajo es estresante y eso afecta el desarrollo de mi hijo. ¿Me preguntas o me dices? Ambos, respondió Guren con cierta firmeza, sin encogerse bajo su mirada. Ella había tratado con él el tiempo suficiente para saber cómo manejar las cosas con él, y ella iba a dejar este lugar con lo que quería. ¿Quién estará a cargo mientras estés lejos?, preguntó Naruto. No iba a delegar a nadie para ocupar el puesto. Además, con toda honestidad, incluso cuando sabía que estaba embarazada, nunca esperó que ella dejara su puesto. Nunca confió en nadie para liderar el imperio que no sea Guren. Siempre ha sido ella la que lleva el espectáculo desde su fundación. Konan ha accedido a hacerlo porque es solo temporalmente, y ella quería pasar un tiempo lejos de Nagato. No fue un gran cambio ya que Konan ya era el presidente del Consejo de los Imperios. Ella ya tenía experiencia en liderazgo desde que dirigió a Ame cuando Nagato estaba muerta. No había nadie que pudiera hacerlo mejor que ella. Veo. Ella llegará en una semana. Después de eso, te pediré que me lleves a Uzu. Yukimaru estaba estudiando con Karin, junto con otros niños.
El Uzumaki estaba enseñando ciencia y tecnología. No te ofendas, pero UFO es el lugar más seguro y relajante en el que se me puede dar mi estado. Aparte de eso, Uzu tenía defensas equipadas para lidiar con cualquier cosa. Y la isla era un destino para pasar unas vacaciones, y el ocio, bueno, la costa forma parte de ello de todos modos. Naruto no comentó nada, su ojo izquierdo simplemente se cerró mientras le decía sus últimas palabras a Guren. Aparece ante mí cuando quieras irte. Guren frunció el ceño. Ella sabía que estaba siendo despedida, pero por todo lo que había hecho por él, esperaba más de él que escucharla. ¿Eso es todo lo que puedes decirme? Normalmente, ella no habría dicho nada. Tal vez fue el embarazo lo que la obligó a hacerlo. Los ojos rojos de la sangre de Naruto se abrieron lentamente, las 6 hojas giraron lentamente por unos momentos. ¿No te irás hoy?, dijo simplemente el emperador antes de que su ojo se cerrara nuevamente. El hoyo. Eisuke arrojó a un Kiba atado por un suelo frío. Estaban debajo del cuartel general del cuerpo especial donde Naruto había creado una prisión con forma de abismo. La prisión se usaba para mantener a los criminales que habían perjudicado al imperio, o aquellos que escaparon de la ejecución. De manera más simple, el foso se utilizó para contener a los peligrosos criminales, era una prisión de máxima seguridad que no ofrecía ninguna posibilidad de escape ni luz, no había más que oscuridad eterna dentro del foso. No era para decir que otras prisiones no tenían la máxima seguridad, sino que incluso si alguien como Orochimaru había sido arrojado dentro del pozo, no podía escapar. El comandante en jefe del cuerpo especial miró la espina de su lado. Kiba el Jonin se estaba volviendo mucho más problemático recientemente, y realmente le molestaba que su majestad no tomara las medidas apropiadas contra el tipo de tonterías que la gente como esta cometía. Solo calmó su alma al pensar que trataba con otros severamente cuando su majestad no estaba involucrada en la toma de decisiones. Las cosas eran diferentes cuando se trataba de Konoha. Sin embargo, estaba seguro de que Guren no perdería tiempo en ejecutar al tonto si ella hubiera sido quien lo había atrapado, esa mujer no mostraba piedad con los enemigos del imperio. Comprendió que matar al necio provocaría más incidentes como este para que sucedieran con regularidad y que crecerían más tensiones entre el imperio y la aldea caída en las hojas. La calma que existía ahora no era más que calma antes de una tormenta desastrosa. Sí, sabían que otras aldeas estaban amasando sus ejércitos, entrenándose muy duro para fortalecerse en la preparación para la guerra. Incluso personas como las pequeñas aldeas se preparaban para la guerra contra el imperio. Sin embargo, Eisuke no estaba preocupado por eso, solo quería que sucediera pronto para que pudieran terminar rápidamente y avanzar hacia cosas más importantes. Tal vez sea entonces que su majestad gobernará las cosas por sí mismo y atrapará a otras naciones bajo su orden. No era que él favoreciera la tiranía sobre todas las cosas. Las resoluciones pacíficas no han estado ocurriendo en todas las naciones en los últimos 2 años, pero nada sucedió. Hubo poco éxito, pero no lo suficiente como para apagar todos los pensamientos de guerra contra el imperio. Eisuke suspiró y afirmó su mirada severa hacia el Konoha Jonin. Ni siquiera sé por qué tu Hokage te permite salir de la aldea, incluso cuando él sabe lo que vas a hacer. Me he cansado de tu insensatez y te lo digo, pronto su majestad se cansará de ti y tú te convertirás en ceniza. Kiba resopló, cierto, dijo sarcásticamente. Si su majestad podría hacerlo, ¿por qué no lo ha hecho ya? Te diré por qué no puede hacerlo. Él no tiene las bolas. Kiba estaba seguro de que su tiempo se estaba acabando, pero mientras le quedara tiempo de guardia, no dejaría de intentar asesinar a ese bastardo. Se sintió alentado por el hecho de que con cada intento, se acercaba más al trono, y sabe que, si termina matando a ese tonto, terminaría sentado en el trono y se instalaría como el emperador. Agrada y miró a su alcance. Pero primero tenía que matar a ese bastardo, matar a Naruto era todo lo que le importaba por ahora. Kakashi probablemente le dará el infierno por sus acciones, y lo más probable es que su madre lo desnudara y le azotara el culo hasta que Akamaru le ruega que se detenga, pero eso no lo detendrá. Ya estaba lo suficientemente en problemas, pero contaba con el apoyo de otras personas y aunque Kakashi siempre le había dicho algo sobre un intento fallido de matar a Naruto, en realidad nunca hizo nada contra él para demostrar que estaba realmente en contra de la idea de librarse de Naruto de este hermoso mundo que no necesitaba demonios como él. Eisuke parpadeó un par de veces cuando las palabras de Kiba se registraron completamente dentro de su cabeza. Luego se echó a reír, histéricamente. Naturalmente, Kiba se burlaba de haberse reído así después de decir esas palabras. ¿Qué es tan divertido?
exigió mientras enviaba dagas asesinas hacia el hombre que se atrevió a hacer el ridículo. Tomó un momento, pero Eisuke finalmente se calmó de su risa y se secó algunas lágrimas de su ojo izquierdo. Su expresión cambió rápidamente, y se convirtió en una mirada endurecida. Un segundo después, sus pies derechos pisotearon las entrañas de Kiba, haciendo que Inuzuka rechinara los dientes con dolor. ¿Su majestad es muchas cosas? ¿Pero sin espinas? No. Tu patética excusa para una vida no significa nada para su majestad. Aunque debo darte un poco de crédito por tus acciones, no confundas la misericordia de su majestad con la falta de bolas, tonto. A Kiba no se le dio más tiempo para poner su respuesta porque Eisuke eligió arrastrarlo a través de los pasajes oscuros con su pie derecho. Solo podía pronunciar maldiciones al hombre que lo arrastraba como a un perro. Bueno, no fue tan malo ya que le gustaban los perros. Pero ese no fue el caso. Déjame ir. Eisuke no se detuvo hasta que llegaron a una puerta negra al final del pasaje. Tiró a Kiba con fuerza y lo golpeó en la puerta antes de hablar. Nunca has estado en este lugar, así que te lo diré. Aunque no te quedarás mucho tiempo hasta que te saque, no disfrutarás la idea de volver aquí, nunca, nunca más. Kiba se mostró desafiante, haz lo peor que puedas. Ubicación desconocida. El mundo se estaba convirtiendo en un estado que Agoromo siempre había temido que lo haría cuando Naruto eligió convertirse en el emperador e instalar ese mundo. Sí, podría haber estado haciendo cosas sin el uso de la fuerza hacia otras naciones, y sus asociados en realidad trataron de mantener conversaciones de paz con las naciones enemigas, pero el temor del hombre era demasiado para que estas personas aceptaran cualquier charla de paz. El imperio era demasiado poderoso como para encender a quien quisiera en cualquier momento y día. Sabía que las cosas se volverían desordenadas de nuevo y que surgiría más derramamiento de sangre en este mundo. Cuando las personas que trabajan con Naruto comenzaron su marcha de paz, pensó que realmente funcionaría y que la paz se alcanzaría sin que los kunais se hundieran en las entrañas y los corazones de hombres y mujeres, pero estaba equivocado al creer eso. Las conversaciones de paz habían fracasado, y solo a causa de Naruto y su reino. Si bien tuvo que cambiar su percepción de Naruto como persona, no creía que su existencia fuera buena para el mundo. Resultó que Naruto no era tan mala persona como había pensado al principio. Su idea de hacer que el Kages bailara en su palma se había interrumpido para que se abriera la puerta a las conversaciones de paz, y ahora que ha fallado, es más probable que convierta las cosas en su gusto en lugar del gusto de esa gente, y temía que, al mismo tiempo, estuviera más que contento de que eso sucediera, ya que pondría fin a las nubes oscuras que se acumulaban y le producían todo tipo de picores. Ni siquiera puedo hacer nada, pensó Agoromo con amargura. Esa fue la parte difícil de esto. No importaba cuánto intentara comunicarse con el mundo viviente, no podía y Naruto ya no aparecía ante él desde que empujó su palacio del cielo en la luna, haciéndolo parte de él. Ahora estaba atrapado dentro de la luna, observando el mundo como coincide con ese camino de destrucción. En la luna, nadie podía alcanzarlo, y él no podía alcanzar a nadie. No habría rastros de su existencia o partes de Naruto dentro de la luna una vez que su tiempo termine en el mundo shinobi. No habría Zetsu para escribir la historia de tales eventos. En estos días, Naruto se guardó algunas cosas para sí mismo, mientras se aseguraba cuidadosamente que nada sobre los secretos de su existencia fue llevado a los oídos de los hombres. Al menos eso fue algo bueno. ¿Siempre debes culparlo por las cosas que han sucedido? ¿Y por la dirección hacia la cual se dirige el mundo shinobi? Una voz de repente habló, alarmando a Agoromo, quien pensó que estaba completamente solo. Agoromo reconoció la voz, y miró a su hermano con cuidado, tratando de ver si él era el verdadero o no. ¿Quién sabía si Naruto acababa de hacer esta imagen para joder con su mente? Soy yo, hermano, dijo Amura, sin mostrar emoción en su expresión ligeramente severa. Agoromo se quedó en silencio por unos momentos mientras procesaba algunos pensamientos. En realidad había pensado que su hermano ya no era más. Han pasado miles de años desde la última vez que hablaron y, después de todo, no creía que su hermano todavía estuviera viviendo. ¿Qué quieres decir con siempre debes culparlo? Sus ojos se estrecharon ante su hermano. Ambos amamos la paz. De ahí la elección que hicimos hace años para sellar a la madre. Aunque hemos estado separados durante tanto tiempo, todavía amo la paz y de todo corazón contra cualquier acción que sea y sea similar a la de la madre. Comenzó Amura con calma. ¿Qué ha pasado con el mundo shinobi?
Los Kages son codiciosos, y los shinobi están llenos de nada más que miedo y odio, lujuria de poder y venganza. ¿Quién crees que es la causa de todo esto, hermano? Obviamente, Hagoromo no podía decir que fue Naruto quien lo había causado todo. Shinobi era cruel por naturaleza y defectuoso. En cierto modo, culpó a Naruto por la situación actual, pero el problema subyacente era más profundo que Naruto. Las cosas se complicaron en la primera generación de Shinobi, no con Naruto. Todo esto comenzó cuando hizo esa elección que llevó a los hermanos a odiarse. Fueron sus hijos los que reunieron a los hombres para pelear sus propias batallas personales. Fue su elección lo que llevó a sus hijos a pelear entre sí. Si hubiera hecho una elección diferente, las cosas habrían cambiado de manera diferente. Tampoco era hora de culparse a sí mismo. ¿Qué quiso decir su hermano al decir que siempre culpó a Naruto por lo que el mundo se ha convertido? Claro que sí, culpó al emperador por transformar el mundo en lo que es hoy. Las personas fuera de su reino no podían descansar por temor a su poder y con su hombro frío, así como la destrucción inolvidable de Konoha, uno no podía culparlos por tener incertidumbre sobre el futuro con un hombre como Naruto que aún respira. A pesar de que no hizo mucho, todavía estaba vivo y fue solo una cuestión de días antes de que ese hombre abandone la sombra de su trono y entre en la luz del mundo shinobi, que ha estado evitando durante los últimos años. Si Hagoromo lo pensó con cuidado, técnicamente, Naruto no ha abandonado su palacio desde que se volvió humano nuevamente. Es cierto que hizo una aparición fuera del palacio, pero allí Real siempre se quedó atrás. Era casi como si estuviera atrapado dentro del palacio, pero ese no era el caso. Naruto simplemente no tenía ganas de irse porque sucede que el mundo exterior no es lo suficientemente interesante para que él lo agradezca con su presencia. Hagoromo aclaró sus pensamientos y respondió a la pregunta de su hermano. Los ninjas han convertido al mundo en lo que es hoy. Otras naciones que no están orientadas a los shinobis pueden vivir en paz. Las naciones elementales siempre están envueltas en guerras debido a la codicia, el odio y la lujuria por el poder. Naruto todavía jugó un papel en algunos asuntos, pero no iba a decirlo, al menos por ahora. Aunque no lo digas, sé que lo estás pensando, dijo Amura como si estuviera leyendo los pensamientos de Hagoromo. El sabio frunció el ceño a su vez, pero no dijo nada. Has cambiado tu opinión de Naruto porque le dio a las conversaciones de paz la oportunidad de dar frutos. Ese hombre nunca ha tenido el deseo de ser un tirano que reina sobre las naciones, pero la situación probablemente convertirá a su imperio en una bestia que subyugará a otras naciones y las absorberá. Hagoromo asintió, los otros Kages han rechazado la paz a favor de pelear con alguien que les dijo que no haría nada a menos que se los provocara. Y saben que cumplirá su palabra. Pero su temor por él no puede permitir que lo acepten, no importa lo que haga. En verdad, Hagoromo había pensado que Mei y Gaara lograrían unir al mundo, pero eso no sucedió. Los otros Kages se enfocaron en volverse más fuertes para lidiar con lo que percibían como una amenaza. Ellos lo están provocando ahora. Y estos asesinos no están haciendo nada más que golpearlo. Muy pronto, comenzará a actuar y las cosas cambiarán para siempre después de eso, dijo Amura. Lo que no sabía era si cambiarían para bien o no. En esta etapa, uno nunca podría saberlo, no a menos que Naruto hiciera su primer movimiento. Lo más probable es que estuviera esperando que esto sucediera, dijo Hagoromo con cierta amargura. Tiene la paciencia del tamaño de su ego. Y probablemente sabía que todos los intentos de unir a las naciones fracasarían. Solo será divertido para él después de que hayan rechazado todas las propuestas de paz. ¿Siempre debes asumir lo peor de él?, preguntó Amura. Con el ceño fruncido. Sabía que su hermano tenía fuertes sentimientos hacia Uchiha, y sabía que no podía decir nada bueno sobre el emperador sin maldecirlo en la misma frase. No me ha dado muchas razones para asumir el bien. Sin embargo, dices que no es tan malo como persona, Amura negó con la cabeza. ¿Dejarás de contradecirte, hermano? Konoha. Kakashi suspiró mientras miraba las calles de la Konoha completamente reformada. No estaban tan vacías como solían estar cuando llegaron por primera vez a esta nueva tierra, y ya no estaban tan tristes como solían ser. Cuanto más se agregaron los días y más la gente apreciaba su nuevo hogar, pero eso no significaba que hubieran olvidado el antiguo pueblo que los saludaba cada mañana con los rostros de los Hokages, no, ni mucho menos. El viejo Konoha siempre estaría dentro de sus corazones, sin importar lo que pasara. Las cosas habían cambiado un poco.
La barrera que separaba los muros interiores con los muros exteriores se había vuelto inexistente, pero los muros permanecían intactos, simplemente continuaron expandiendo el pueblo fuera de esos muros y lo convirtieron en su hogar. Reconstruir lo que se había perdido y lograr que la gente de afuera se estableciera fue un trabajo mucho más difícil para el Hokage y los que trabajaron con él. A veces Kakashi se compadecía de Shikamaru debido a la cantidad de trabajo que tenía que realizar al final de cada día. Nadie trabajó más duro que el Jonin, considerando todas las cosas, incluida su pereza. Restablecer el lugar de Konoha dentro de las naciones elementales no había sido una tarea fácil ya que habían perdido su lugar como la aldea oculta más fuerte debido a la destrucción. Konoha había luchado tantas guerras y había perdido Akages, pero nunca habían estado tan expuestos y debilitados al estado similar al que Naruto los había dejado después de destruir la aldea. Lo que lo hizo patético fue que acababa de tomar a un hombre para destruir la antigua aldea, y lo hizo sin sudar ni siquiera levantar los dedos. Para ellos era una vergüenza, pero otras naciones lo entendían bien. No había nada que pudieran hacer aunque solo fuera un hombre. Por suerte para ellos, y con la inteligencia de Shikamaru, lograron que pequeños pueblos trabajaran con ellos. Durante los últimos 2 años, mientras se estaban reconstruyendo, habían estado entrenando shinobi de otras naciones. Estos shinobis serían parte de la fuerza militar de Konoha y estaban siendo entrenados por Tsunade, Jiraiya y Sasuke, así como por su amigo. Al entrenamiento no le faltó nada de lo que hicieron Gai y Lee. A veces, Kakashi incluso se estremecía ante la brutalidad de Sasuke y Tsunade cuando entrenaba a sus estudiantes. Dado su entrenamiento masivo en el ejército, otras personas se sentían seguras de mudarse a Konoha y ahora el pueblo se había vuelto más fuerte que antes. Mientras conspiraban para desmantelar el reino de Naruto y despojarlo de sus poderes, aún mantenían algún tipo de relación con el reino. Sasuke hizo algunas misiones bien pagadas para el reino mientras Shizune trabajaba en el centro de investigación en Usu, y Sakura fue en algunas ocasiones. No había mejor instalación que la propiedad del reino imperial y toda la información estaba allí. Fue una lástima que el gobernante de Uzu actuara por separado del reino imperial, y no hubo mucha información sobre el reino desde la instalación, pero aún había muchas cosas que los beneficiaron de muchas maneras. Dada esa mirada lejana en tu cara, ¿es seguro asumir que Kiba está en eso otra vez?, dijo Obito mientras caminaba hacia la oficina dentro del edificio más grande de Konoha nuevo. Podía ver el reflejo de la cara de Kakashi en la ventana por la que estaba mirando y casi había adivinado la mirada, ya que sabía que la única vez que Hokage giraba de esa manera era cuando estaba pensando mucho. Kakashi se dio la vuelta para enfrentar a su amigo. Asintió antes de sentarse detrás de su escritorio, mientras que Obito se acomodó en una de las sillas frente al escritorio. No regresará y se fue hace una semana. Ahora puedo suponer que fue capturado y encarcelado esta vez, declaró el sexto Hokage, suavemente. Su madre estaba aquí y me dio una mirada desagradable. Ella casi perdió los estribos y me mordió. Obito se rió de eso mientras sacudía la cabeza. Lo hará de verdad si te oye decir eso, dijo, claramente divertido por el intento de Kakashi de hacer una broma dada la situación actual a la que se enfrentaban. Kakashi simplemente sonrió, no sería nada menos que lo merezco, especialmente si algo le sucede, dijo con cierta amargura, traicionando la sonrisa en su rostro. Obito asintió, y optó por no ahorrarle un golpe al sexto Hokage. Bueno, permitiste que su hijo intentara matar a Naruto incluso cuando sabes que no podía hacerlo y lo más probable es que fuera arrestado un día. Si realmente fueras serio en evitar que él hiciera algo precipitado, lo habrías detenido antes de su primer intento. Nadie lo suficientemente inteligente como para creer que Kiba podía asesinar al emperador, pero Kakashi nunca fue tan poderoso en evitar que lo hiciera. Obito podía recordar el día en que se le dijo a Sasuke que Kiba había dejado atrás a Akamaru en busca de la cabeza de Naruto. El Uchiha se había reído tanto que lloró. Obito nunca había visto al estoico Uchiha reír tan fuerte y, desde entonces, nunca se ha reído así. Para Sasuke, nada más gracioso que el arrogante Inuzuka que intenta matar al emperador. Obito sabía lo bastante bien que Kuto no podía matar a Naruto, pero no estaba dentro de su derecho impedir que Jonin hiciera lo que quisiera. Lo más probable es que ella me mate si algo le sucede, dijo Kakashi casualmente, haciendo que Obito frunciera el ceño. No seas tan casual con tu muerte, Kakashi, dijo con severidad. Sabía lo suficientemente bien que su amigo no quería pelear con Naruto, pero se vio obligado debido a la presión de los aldeanos, Iwagakure y Kumogakure.
La razón por la que incluso lograron amasar un ejército fuerte fue debido a la batalla esperada con el reino de Naruto, nada más y nada menos. Kakashi se encogió de hombros. ¿Todos moriremos un día?, dijo antes de centrarse en el asunto serio. Pero sí creo que desde que Kiba fue quitada, lo más probable es que las cosas se pongan serias pronto, lo que significa que tenemos que estar listos para cualquier cosa. Obito no podía negar eso. Kiba era una especie de mensajero entre las dos naciones. Cuando lo echaron del arroz, el mensaje se leía. Aún no, pero ahora leía. Pronto. ¿Has recibido noticias de Iwakumo? No. Kakashi negó con la cabeza. Se mantienen en secreto en sus tratos como siempre. Solo se abrieron paso cuando querían conocer la posición de Konoha en las batallas futuras, y desde entonces, mantuvieron las puertas cerradas y los ojos cerca de sus actividades. Menos mal que incluso mantenían un perfil bajo cuando se trataba de las relaciones internas de la aldea. ¿Todos están manteniendo a sus guardias en el pecho?, dijo Obito en tono resignado. Han pasado tantas cosas desde su regreso de entre los muertos. Si bien había esperado arder en el infierno por todo lo que había hecho, se le había dado una segunda oportunidad de vivir de nuevo. Se arriesgó, pero este mundo estaba en una forma y no podía tratarlo de la misma manera que lo hacía cuando aún jugaba con Madara. Al menos ya sabíamos que las cosas pasarían así. Pero no cambia mucho, señaló Kakashi. Obito no lo negó. El hecho de que hubieran predicho que Iwagakure y Kumogakure mantendrían las cosas ajustadas mientras acumulaban sus ejércitos no cambió el hecho de que todavía no podían obtener toda la información que querían de la aldea, y fue francamente frustrante. Lo sé, Obito frunció el ceño cuando llegó el pensamiento. Kirigakure y Tsunagakure siguen aliados con el imperio. Sin mencionar el poder cada vez mayor que Nagato ha acumulado para sí mismo en el país de la lluvia. Ni siquiera se sorprendería si el hombre que aún se llamaba a sí mismo Dios eligiera separarse del reino imperial dado lo poderoso que Amegakure tiene. Volverse. Tanto Konan como Nagato se han vuelto extremadamente poderosos y eso no les hizo ningún favor. De acuerdo con Sasuke, tanto Konan como Nagato poseen partes del poder de Naruto, y considerando el hecho de que Naruto nunca los ha forzado a cumplir sus órdenes, o decirles cómo gobernar a Amegakure, no creo que alguna vez lo traicionen. Kakashi claramente tenía pensamientos diferentes a Obito. Sin embargo, la carta no entró en un debate sobre el asunto. Tampoco lo harán Mei y Gaara, agregó Obito. Pero esos dos no son nuestros enemigos. Ambos me aseguraron que preferirían ser nuestros aliados a los enemigos, y no querrían enfrentarnos en ninguna batalla. Para alguien que ha visto tanto, Obito sabía que esas palabras eran baratas y que nunca se podía descartar nada en el mundo shinobi. El matrimonio de Mei con Naruto significaba que ella era parte de su reino y que iba a seguir a su esposo, sin importar nada. Gaara solo iba a hacer lo que él pensaba mejor para su pueblo, y nada más. Aún así, Obito dejó este tipo de pensamientos para sí mismo. Sasuke o Tsunade lo dirían mejor que él. Obito suspiró mientras se frotaba la sien. Hemos estado luchando desde que éramos solo niños, Kakashi, dijo. Nacieron en una era de guerras y terminaron participando en la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Fue entonces cuando perdieron cosas valiosas para ellos, y se convirtió en el lado oscuro, ayudado con gusto por Uchiha Madara. Ahora, han crecido y aún tienen tiempo para planear batallas porque, de hecho, una vendría en un futuro cercano. ¿Cuándo se va a acabar? Kakashi no respondió de inmediato. Tomó una pose pensativa mientras procesaba algunos pensamientos. La próxima batalla será la última, independientemente de quién termine ganando, dijo. No importa lo que sucedió, la próxima fue a la última, ya no habrá más guerras en este mundo shinobi. Tratemos de disfrutar un poco de nuestra vida. Por dentro, Obito frunció el ceño. Él no podía hacer eso, no sin Rin. Kakashi era su amigo y todo eso, pero él no era Rin y nadie podía reemplazarla. El hecho de que ella no estuviera con ellos significaba que había un agujero dentro de su corazón, y él no podía disfrutar mucho con ese agujero que aún llevaba residentes en su corazón. ¿Cómo es la vista desde aquí? Un cambio de tema. Bien, agregó Kakashi con un gesto de la cabeza para enfatizar. La población civil nunca ha sido feliz. Por supuesto, todavía desconocen el mundo exterior, pero no importa, ya que de todos modos no serán arrastrados a él. Ya sea por elección o simplemente tontos, Kakashi no insistió mucho en eso. El sexto Hokage prefería mirar el lado claro de las cosas. Están en un mundo diferente al nuestro, dijo Obito.
Es mejor dejar que los engañe su propia ignorancia, ya que seguirán sonriendo mientras hacemos lo que debemos como shinobi. Mantener una cabeza clara no sería posible si estuvieran respirando por el cuello haciendo preguntas que no les importaba mientras estaban enganchados en su pequeño mundo perfecto, podían buscar corregir cosas en el exterior. Sasuke apareció, en un zumbido de relámpagos, antes de que Kakashi pudiera ofrecer su respuesta. Mirando la expresión de Sasuke, Kakashi comentó secamente, ¿te ves feliz? Dijo. ¿Crees? Sasuke respondió con el mismo tono seco antes de sentarse en la silla a la derecha de Obito. ¿Cómo están las cosas al final? Preguntó, mirando al hombre de su lado izquierdo. Ambos formaban parte del clan Uchiha, y se habían convertido en los guerreros más fuertes para Konoha. Dado eso, comandaron las fuerzas de Shinobi de Konoha. Bien, dijo Obito simplemente. Sasuke asintió, antes de mirar a Kakashi. Sin embargo, el Hokage lo derrotó y le preguntó, ¿cómo está Naruto? Por supuesto, todavía tenía algunos sentimientos por el hijo de su antiguo sensei. Probablemente nada cambiaría eso en esta vida. Lo mismo que siempre, dijo Sasuke. Aparte de enfriarse con el Mizukage cuando ella visita, él no hace mucho más que sentarse dentro de su sala del trono. Eso no quiere decir que todo lo que hizo con sus días. El emperador hace otras actividades, fue solo que relajarse en silencio mudo dominó su horario diario. ¿Dónde has tenido éxito? No. Sasuke frunció el ceño al responder a la pregunta de Obito. Él dijo sin rodeos que no. Por lo que puedo decir, Naruto no ha peleado con nadie desde que luchó contra Madara y contra mí. Ni siquiera entrena, incluso cuando sabe que podría haber una guerra pronto. El Uchiha cortó una figura frustrada mientras revisaba esa explicación. Sin duda, le disgustaba enormemente que Naruto no pareciera tomarse las cosas en serio. El estado de ánimo cambió completamente con eso, pero Kakashi no permitió que durara mucho, lo suficiente sobre Naruto, dijo de pie. Shikaku puede manejar las cosas de ahora en adelante. ¿Qué dicen ustedes de tener unas cuantas botellas de sake? ¿A esta hora del día? Sasuke hizo la misma pregunta que Obito hubiera hecho. Kakashi simplemente asintió. A Megakure. Al menos nadie mintió diciendo que encontrar la paz era lo más fácil de hacer dentro de este mundo podrido de Shinobi. Si alguien hubiera dicho lo contrario, Nagato ciertamente estaría maldiciendo a ese hombre, mientras destrozaba su cuerpo en pedazos para difundir escandalosas mentiras. ¿Shinobi podría entenderse? Cómico. Shinobi no podía entender una maldita cosa. Nadie entendió su curso fuera de Amegakure y los aliados del imperio. El resto del mundo lo vio como un enemigo que buscaba controlar el mundo, un enemigo que necesitaba ser destruido. Ellos no lo entendieron, de ahí los pensamientos tontos. Siempre había pensado que Jiraiya había sido ingenuo cuando dijo que deseaba una era en la que los shinobi pudieran entenderse y formar una mente, un objetivo. No podía entender a otras personas, y por eso creía que nadie lo entendería. Aún así, dio la idea de trabajar pacíficamente para unir al mundo y crear paz, una segunda oportunidad. Sus esfuerzos no habían sido realmente desperdiciados en la idea. Se había enfocado completamente en fortificar el país de la lluvia y establecer una base de poder mientras eliminaba a todos los enemigos internos. El dolor no necesitaba mucho para decir o hacer para convencer a la gente de Amegakure de que podía darles paz o de que era su salvador. Ya había hecho lo que se necesitaba de él. Su gente tenía una fe inquebrantable en él y confiaban en él lo suficientemente bien. Debido a esto, pudo realizar su ideal en ellos y proporcionarle la paz que había prometido. La lluvia era suya, y como tal, la gente entendió, a diferencia de los que estaban allí. El pueblo que nunca dejó de llover había secado sus pozos y le dio al sol la oportunidad de bailar en el cielo. Su gente ahora podía mirar a la luna y las estrellas durante la noche. Las nubes oscuras que siempre ocultaban su vista habían sido removidas. Por supuesto, esto no hizo más que inyectar una nueva ola de felicidad a la gente. Tan pacífico como era el país del arroz, también fue pacífico dentro del país de la lluvia. Amegakure no era su única preocupación, pero cada ciudad del país de la lluvia era su preocupación, y al trabajar incansablemente, había traído la paz al país. Pero aún no era suficiente. El mundo que rodeaba a su país era un humo corrompido que cruzaba las fronteras de su país, y su hedor podrido llegaba hasta los confines de su torre, y se sentía asqueado por ello. No podía soportar las intenciones asesinas que acechaban en las sombras. No podía aceptar el mundo que miraba con odio hacia la paz dentro de su hogar.
Como tal, esperaba liberar al mundo shinobi de sus líderes y cadenas actuales. Amegakure no era suyo al principio, pero lo liberó de las manos de Anzo y ahora ha traído paz a la tierra. Su gente veneran su nombre como un dios y su compañero como su ángel. Ciertamente, no han sido nada más que el cielo envió seres al país. Otras naciones tendrían que seguir la misma línea que Amegakure. Le había dado a los pensamientos de Meigara una oportunidad, pero nada funcionó. El dolor iba a hacer las cosas a su manera, por el uso de la fuerza. No importaba lo que alguien pensara de los métodos, y él no se iba a preocupar por las objeciones inevitables de Meigara, ambos no estarían de acuerdo en someter a estos tontos cajes que se negaron a retroceder a pesar de no ser amenazados. Por cualquiera. Un caso más interesante sería lo que ese hombre pensaría sobre el asunto. Hasta ahora, en todas las reuniones que sostuvieron, él solo dijo una cosa: haz lo que quieras. Sin embargo, no fue lo mismo para el país del arroz. A lo largo de los años, ha asumido un papel más activo a pesar de nunca haber abandonado su palacio. Independientemente de lo que ese hombre pensara, Nagato iba a hacer las cosas a su manera ahora. El Mizukage y el Kazekage tuvieron su oportunidad. Era justo que se le diera la oportunidad de configurar el mundo en lo que quería. Un mundo en paz. Nagato. La voz de Conan sacó al país del Señor de la Lluvia de sus pensamientos. Nagato enderezó la cabeza para mirar a la mujer de pelo azul que caminaba hacia él, mientras se sentaba cómodo detrás de su escritorio en los confines de su torre. Han surgido más problemas. No fue nada sorprendente. El enfoque que tomó no fue tan pacífico como el enfoque que los demás estaban tomando. Encontró más resistencia que nadie, a pesar de eso. Apagó todas las llamas que se atrevieron a quemar la paz que había creado para este país. Nadie logró perturbar su paz. Si bien Ame puede estar en estado de paz, hubo gente tonta que se atrevió a rebelarse contra la regla del dolor, no porque fuera un silencioso o un malvado conductor de esclavos, sino simplemente porque buscaban obtener su poder. Naturalmente, esas tonterías fueron tratadas en consecuencia, y de una manera que no mostraba ninguna debilidad, sino que demostraron a todos que él era realmente Kami. ¿Dónde? Eso era todo lo que necesitaba saber y él seguiría adelante para lidiar con eso sin perder tiempo. La línea que cruza la frontera hacia Kusagakure, informó Conan. Kusagakure se alió con Konohagakure, y les dieron más problemas que cualquier otro pueblo. Era solo la paciencia de Nagato que no había reducido la aldea a un gran cráter. Nagato se puso de pie. «Vamos», dijo. Conan esperó hasta que él tomara la iniciativa antes de que ella lo siguiera por detrás. «¿Cuándo crees que terminará? Hemos estado encontrando durante casi todas nuestras vidas, al menos Amegakure había encontrado su última paz. Y Conan iba a hacer todo lo que estaba a su alcance para asegurar que la paz permaneciera, incluso si eso significaba enfrentar a cientos de shinobi enemigos solo para asegurarse de que su shinobi permaneciera ileso. ¿Terminará? Conan, dijo Nagato con calma. Sabemos que otra pelea es inevitable, sin embargo, ese hombre nos dijo que no preparemos la lluvia para la guerra. El arroz tampoco se ha estado preparando para la guerra. ¿Qué crees que es eso? Nadie está nunca entusiasmado con la guerra. Ni siquiera la generación más joven que no sabe qué es la guerra. Permitirles vivir libremente sin instalar la idea de que estalle otra guerra pronto les permite vivir en paz. La única razón por la que hasta ahora han estado experimentando paz fue porque el peso de pelear una guerra no ha sido puesto sobre sus hombros. Aún así, la gente de Amegakure no tendría problemas para ir a la guerra, ya que creían que no podían perder si los dirigía su líder. Nagato asintió aceptando la respuesta de Conan. Si las naciones luchan con todo su poder de lucha, habrá innumerables shinobis que morirán en la guerra y eso solo causará más dolor y odio. El dios de Ame se detuvo. Un momento antes de continuar, no estoy seguro de cómo el emperador planea luchar contra esto. Pero sé que no se va a sacrificar. Todavía no ha vivido su vida y estos 2 años solo nos han enseñado una gran lección. ¿Crees que les permitió hacer lo que quisieran para que aprendieran algo de eso? Preguntó Conan con el ceño fruncido. Tal vez, dijo Nagato. Pero ese hombre no cree en aprender a través de meras palabras. La experiencia es el mejor maestro. Las palabras son baratas y no es probable que se crean, pero tus propias experiencias nunca pueden mentirte.